buenos días, hermanos. Qué lindo que podamos estar una vez más, un domingo más con ustedes, reunirnos a través de las plataformas digitales. Qué lindo que podamos, a pesar de que la iglesia y el templo esté cerrado, nosotros podamos abrir una iglesia en cada casa y podamos alabar a nuestro Señor. Así que qué mejor manera que empezar que haciendo una pequeña oración, que le pido que me acompañen. Papá Dios, te damos gracias, Señor, gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, para poder hacer este video, Señor, y llegar a cada persona en sus casas, Señor, en su hogar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en los momentos malos, Señor, es donde te conocemos, es donde tú obras, Señor, y que para el que cree en ti, Señor, todas las cosas obran para bien. Papá Dios, te pedimos que en este momento te quedes con nosotros en esta reunión y que sea de bendición para nuestras vidas. En tu nombre, amén. En el Salmo 100, del 1 al 3 dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y qué mejor manera de clamar a Él con júbilo que cantando. Y vamos a cantar esta canción que dice grande y fuerte, porque hoy conocemos y reconocemos que nuestro Dios es fuerte y grande. Cantar y decir que toda la gloria sea para Él, ¿no es cierto? La próxima canción que vamos a cantar se denomina Eres Todopoderoso, eres grande, eres majestuoso. Y qué lindo que podamos reconocer esto en tiempos difíciles, aunque a veces es difícil aceptar lo que nos pasa, aceptar esta situación, porque algunos están sin trabajo o el estudio, muchas preocupaciones. Y poder tener este tiempo, este momento para poder decir y declarar que nuestro Dios es poderoso.
Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, declaramos. Y dice en Lucas 2, del 13 en adelante, dice que de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, gloria en la tierra y paz a los que gozan de su buena voluntad. Y así como esos ángeles se les aparecieron, ese coro de ángeles se le aparecieron a esos pastores para declarar que algo grande había pasado, venimos hoy para dar gloria en alto a ese Dios que fue quebrantado por mí y por ti en esa cruz. Fuiste, oh Jesús, por mi rebelión.
Celestial, así como declaramos, Señor, que tú eres digno, Padre, hoy te entregamos, Señor, todo lo que somos ante ti. Venimos con un corazón roto, Señor, para pedir por ti, Señor, clamar una vez más, clamar por nuestro mundo, por nuestra tierra, Padre, clamar por cada familia, cada persona que está mirando este video, Señor, que tú puedas llegar a cada corazón, Señor, a cada vida, que la palabra que vaya a traer el pastor, Señor, sea de bendición, que sea un verdadero instrumento, Señor, que unja, Señor, sus labios para que no sea Él, Señor, sino tú el que hables. Papá Dios, te entregamos toda la gloria y la honra. Amén. Hola, buenos días. Que Dios te bendiga ricamente. ¿Cómo estás? Queremos seguir en la presencia de Dios y seguir meditando también en la palabra, como venimos compartiendo esta serie de mensajes sobre el Espíritu Santo. Este mes de mayo tiene 5 fines de semana, así que son 5 temas sobre el Espíritu Santo, y la semana que viene celebramos Pentecostés. En el primer domingo estuvimos hablando sobre las relaciones del Espíritu Santo con la persona que no conoce al Señor, con aquel que le conoce pero tiene muchas cosas que cambiar, y por aquel que le conoce y puede tener una relación profunda con Él. La segunda reunión estuvimos hablando sobre cómo andar en el Espíritu Santo. El domingo pasado vimos cuál es el ministerio del Espíritu Santo en el día de hoy, qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y hoy queremos hablar sobre el servicio del Espíritu Santo, cómo Él trabaja en la iglesia, cómo Él organiza, cómo Él gobierna la iglesia. Y la semana que viene, vamos a estar tratando Pentecostés y la llenura del Espíritu Santo. Así que te invito a que puedas abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, tiene por título los dones espirituales. Y dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y acá menciona 3 cosas importantes que no tenemos que pasar por alto, que hoy quiero explicar. Habla de operaciones, habla de ministerios y habla de dones. Dice que Dios tiene operaciones para con la iglesia, que Cristo conforma los dones en su iglesia y que el Espíritu Santo es quien imparte los dones para servir en estos ministerios. Por eso es importante saber que estas palabras no están ahí al azar, sino que tienen un sentido específico. Cuando hablamos de funciones, que Dios tiene función para con la iglesia, tiene que ver con los propósitos de Dios, con los planes para lo cual Él creó la iglesia. Y cuando hablamos de los ministerios, hablamos de las partes del cuerpo que son lugar propicio para desarrollar los dones. Los ministerios son esos espacios que tiene la iglesia para que cada hermano, para que cada hijo de Dios pueda desarrollar esos dones, esas capacidades particulares que el Espíritu reparte, ¿no? Si lo comparamos con un cuerpo humano, a esto, podemos decir que la operación, la función, el propósito, podemos asemejarlo con la tarea, con la función, con el oficio de una persona. Vamos a suponer que alguien es médico o es albañil, ¿no? Tiene un oficio, tiene un motivo por el cual se levanta, tiene una operación que realiza cada día. Después tiene distintos sistemas que hacen a su cuerpo. Está el sistema esquelético, está el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema de circulación. Estos serían los ministerios. Y están los órganos que forman parte de cada sistema, que serían los dones. Entonces, así funciona la iglesia. Hay operaciones que Dios establece para la iglesia, es decir, propósitos. Hay 5 propósitos que Dios estableció, 5 cosas que Él quiere que la iglesia lleve adelante hasta que Él regrese.
la iglesia se conforma de ministerios para llevar adelante esas funciones, y los hermanos y cada uno de nosotros servimos en los distintos dones que los ministerios de la iglesia nos ofrecen. Así que eso quiero compartir en esta mañana y en este tiempo respecto a las funciones, a las operaciones de la iglesia. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47. Yo voy a estar leyendo salteadamente, pero este texto es importante que cada uno pueda subrayarlo en la Biblia, recuadrarlo si quiere, porque estas son las funciones de la iglesia. Acá en la iglesia primitiva describe cómo ellos vivían y por lo tanto es un modelo para la iglesia hoy, para saber lo que tenemos que hacer, para saber cómo tenemos que funcionar, para saber para qué estamos llamados a hacer. Eso lo encontramos acá en Hechos 2, del 42 al 47, y los 5 propósitos de la iglesia son, en primer lugar, la adoración. Dice la Escritura: y perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones y alabando a Dios. La iglesia primitiva alababa a Dios, oraba a Dios, compartía en la Santa Cena, y esto es adoración. Es una de las funciones que Dios quiere que desarrollemos como iglesia. En segundo lugar está la comunión. Dice: y perseveraban en la comunión los unos con los otros. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Es decir, la vida como en la iglesia es una vida de comunión, de compañerismo, de amistad, en donde se comparte junto. Esto es otro de los propósitos de la iglesia. En primer lugar, adorar a Dios. En segundo lugar, compartir la comunión entre hermanos, ser parte de ese mismo cuerpo. En tercer lugar está la educación, la formación. Somos partes del cuerpo para crecer. Por eso dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia necesita crecer y tener ministerios que ayuden a desarrollar la educación cristiana, el discipulado cristiano. En cuarto lugar está la función del servicio. Dice que se ayudaban con las propiedades, con los bienes dentro de la iglesia, y repartían a todos según la necesidad de cada uno, teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, que en el servicio ellos ministraban a la comunidad de fe unos a otros para que a nadie le falte nada. Se cuidaban como iglesia, pero también la iglesia cumplía un rol social en la parte del servicio, velando también por las necesidades del pueblo o bendiciendo al lugar en donde estaba, ¿no? Cada iglesia local. Y en quinto lugar, está la proclamación de la palabra, el evangelismo, y dice la Escritura: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y yo creo que esto es una consecuencia, ¿no?, de una iglesia. Cuando en la iglesia cumple estas 5 funciones, cuando cumple las 4 primeras, entonces va a tener por consecuencia esta última, que es el crecimiento. Si una iglesia tiene una adoración genuina, busca hacerlo mejor en la adoración. Si una iglesia tiene y provee espacios para la comunión, si una iglesia se preocupa por el crecimiento del discipulado de sus hijos espirituales, si una iglesia brinda oportunidad para el servicio, entonces por consecuencia la gente va a querer participar y ser de esa iglesia. Y no solo eso, sino que Dios se encarga de añadir a una iglesia que así hace, porque dice la Escritura que el Señor añadía a la iglesia. Y yo creo que esto nos trae a meditar en las operaciones, en los planes de Dios, en las funciones. Muchas veces queremos esto último, que la iglesia crezca, pero quizás no estamos revisando cada uno de estos propósitos de Dios para nosotros, porque quizás fallamos en la comunión, ¿no? Alguien viene y no se lo saluda, no se lo tiene en cuenta, o quizás fallamos en no dar lugar para el servicio, o en la forma en que se prestan los lugares, o no se le da educación. Alguien se entrega al Señor y muchas veces dice: bueno, ya es parte de la iglesia, que empieza a venir un domingo u otro y que se acostumbre a la vida cristiana, ¿no?
no lo hacemos discípulo, como dijo Jesús. Recordemos que Cristo estuvo 3 años al lado y casi dormía juntos, se acostaban, se levantaban, comían, le enseñaba, pasaba tiempo con los discípulos para que ellos entiendan lo que era el Evangelio. Entonces, también nosotros tenemos que dedicar tiempo al discipulado, a la enseñanza, porque la gente no se hace discípulo de un día para el otro. Entonces, estas funciones son importantes, que son las operaciones de Dios para con la iglesia. Acá en la iglesia local yo hago mucho énfasis en los grupos pequeños, porque veo que en los grupos se dan estas cosas. Cuando uno participa en un grupo de crecimiento, entonces tiene lugar para la adoración, porque oramos, porque hay algunos grupos que cantan, ¿no?, que comparten alguna canción, pero hay momento para la adoración, para la intercesión, hay momento para la comunión, porque hay un tiempo en donde cada uno comparte cómo estuvo en la semana, cómo le fue de la semana anterior al momento que tiene la reunión. Hay momento para el crecimiento, porque se comparte una palabra y cada uno comparte el punto de vista y se crece en la fe. Hay lugar para el servicio, porque tratamos también que cada grupo pueda llevar adelante una tarea, no solamente que se junte, sino que tenga una responsabilidad o dentro de la iglesia o para con la sociedad. Pero es importante que cada grupo pueda encontrar también su identidad en el área del servicio y el evangelismo, ¿no?, que es parte de un grupo, el multiplicarse, el crecer. Entonces vemos que el tema de los grupos de crecimiento o la iglesia en las casas no es algo que está de moda, sino que es algo que cumple también con estas cosas que el Señor enseñaba en la iglesia primitiva, ¿no?, con las operaciones de la iglesia, con las funciones, con los propósitos de Dios para la iglesia. En segundo lugar, respecto a los ministerios, hablando de los ministerios, dice este pasaje que leímos en Corintios, que los ministerios son parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Al ser el cuerpo de Cristo, cada ministerio es una parte de la iglesia y acá no podemos encasillar o decir la iglesia tiene que tener estos ministerios, así como sucede con las operaciones. Porque las operaciones, las funciones están escritas y son bíblicas. La adoración, como vimos estas 5 funciones desde la adoración hasta la proclamación, se repiten en muchos pasajes de la Escritura. Es algo ya establecido, los 5 propósitos para la iglesia. No es así con los ministerios, porque va a depender, en primer lugar, una de las características del tamaño de una congregación. Si una congregación es grande, va a tener mayor cantidad de ministerios que una congregación pequeña. Entonces es una variante en los ministerios. Otra tiene que ver con el compromiso de los hermanos. En la iglesia uno puede puede existir, ¿no?, una iglesia grande en donde sean 10 o 15 lo que sirven. Entonces, y puede ser una iglesia chica y todos están comprometidos y sirviendo. Entonces va a tener más ministerio esa iglesia chica o mediana que una iglesia grande con mucha gente y poca participación. Entonces el compromiso también varía en los ministerios. Otra de las cosas que varía los tipos de ministerio que tenga una iglesia es el contexto en donde se encuentre la iglesia. No es lo mismo una iglesia en una capital de la provincia que una iglesia en la periferia de una capital, o en Buenos Aires, o aquí en el Chaco, o en un pueblo. Cada ciudad hace que el ministerio de la iglesia sea diferente porque afecta a las necesidades de la gente que está alrededor, de la gente que la iglesia va a compartir la misión de predicarle el evangelio. Entonces los ministerios generalmente surgen de la necesidad. Si uno está en un barrio de una periferia y tiene muchos chicos huérfanos o con necesidad, el trabajo de una escuela bíblica, de una horita feliz, va a ser algo que surja casi natural de una iglesia en ese lugar, distinta a una iglesia ubicada en otro lugar. Entonces el contexto también hace mucho a los ministerios. Ahora quiero que vayamos a un pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículo 10, en donde habla de los 5 ministerios de edificación de la iglesia
o oficios también ministeriales, llamados de esta manera. Y dice la Escritura, habla de esos ministerios que sí el Señor estableció para que la iglesia funcione. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces acá vemos que Cristo, dice, el que descendió, el que se hizo carne, el que cumplió su obra en la cruz y que luego ascendió, Él estableció estos ministerios de edificación para la iglesia. Entonces hay ministerios que están librados a las circunstancias de la iglesia, al lugar, al contexto, pero hay ministerios que Cristo estableció, y acá menciona 5 ministerios que Cristo establece para la iglesia, ministerios que hoy continúan, ¿no? Ministerios que son actuales, por cuanto Cristo lo estableció en este tiempo y van a quedar hasta que Él regrese. Creo que quiero hacer una pequeña descripción de estos ministerios para que tengamos en claro. En primer lugar está el ministerio de apostolado, y acá siempre hacemos la salvedad cuando hablamos de apóstoles, que uno era el ministerio específico de los apóstoles de los 12, que es irrepetible, porque es un ministerio que nadie más puede cumplir, ni hay sucesión, porque cada vez que cuenta la palabra de que murió un apóstol, no se cuenta de ninguna sucesión, no se cuenta de que se le puso otro en ese lugar, sino que cuenta solamente la muerte de los apóstoles, porque eran personas que tuvieron características especiales. Y eso lo vemos cuando reemplazaron a Judas, mencionaron las características y una de ellas era haber estado personalmente con Cristo. Entonces ese es un ministerio apostólico que es irrepetible, ¿no? Sin embargo, acá Pablo cuando habla, dice que en la iglesia hay apóstoles y tiene que ver con la palabra enviado. El apóstol es un enviado, es una persona que Dios llama de dentro de la congregación para ir a compartir la palabra en lugares en donde o hay poca noción del Evangelio, poco conocimiento del Evangelio, o no hay nada de conocimiento del Evangelio. El apóstol es el que podemos decir como la punta de lanza de una iglesia, de una denominación, del reino de Dios. Es la punta de lanza, es el que va primero, es muchas veces el que más sufre. Y acá lo vemos con el mismo apóstol Pablo. Él era apóstol era enviado, él se congregaba o participaba en la iglesia de Antioquía, y de esa iglesia él fue llamado al ministerio apostólico, recorría, predicaba, establecía iglesia y luego volvía a la iglesia local y compartía el mensaje. Pero en la iglesia había gente que lo estaba apoyando, que estaba orando, que lo mantenía, que lo sostenía. Entonces esa es la misión apostólica, ¿no? Es el trabajo misional, es el trabajo del misionero. En segundo lugar, el ministerio profético. La palabra griega significa uno llamado a hablar y tiene que ver con el don de exhortación, de predicación. El profeta sabe predicar, no tiene vergüenza. En este sentido es una persona que se desenvuelve y este don lo capacita para predicar, para exhortar a la iglesia local. Ese es el don de profeta, el don de profecía, ¿no? Que es un ministerio que necesita la iglesia, que son hermanos que Dios levanta en la congregación para pastorear, para ayudar al pastor, para predicar cuando no está el pastor, pero más que todo la palabra profética tiene que ver con tener discernimiento espiritual, con guiar, con exhortar, con acompañar. Quiero que compartamos unos textos para que entendamos un poquito. En Hechos capítulo 13, dice en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
y ahí menciona los nombres. Ahí estaba Pablo también, y cuenta, ¿no?, que Pablo lo llama, o Dios llama a Pablo y a Bernabé al ministerio. Entonces, habían maestros, habían profetas dentro de la iglesia. Ellos realizaban la tarea dentro de la congregación. En el capítulo 15, versículo 32, dice la Escritura: Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Es decir, la tarea del ministerio profético era, cuando la congregación estaba desanimada, traerle ánimo, era fortalecer, pero también cuando habían cosas que quizás la iglesia estaba fallando, tiene esa capacidad de hacer ver la necesidad y poder corregir las cosas. Ese es el ministerio profético. Un pasaje más en el capítulo 21 aquí de Hechos, también cuenta de un profeta. Hechos 21:10. Dice: y permaneciendo nosotros algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y entregarán en manos de los gentiles. Entonces el profeta acá le trajo una palabra a Pablo de lo que iba a pasar si él iba a Jerusalén, y es de hecho lo que le pasó. Entonces ese es el ministerio, ¿no?, profético que está en las Escrituras, que no podemos negar que es parte de la iglesia, que es predicar, que es exhortar, que es traer palabra de parte de Dios. Y yo creo que también hay pasajes que nos advierten sobre la profecía, que sea bíblica, de confirmar, de corroborar con la palabra de Dios. 1 Corintios 14 advierte de que el profeta tiene que hablar en sí, que no puede salirse en éxtasis y no saber lo que está diciendo, y un montón de cosas que hacen a este don, ¿no?, dentro de la congregación, pero es un don que francamente edifica y es necesario para la congregación. Después, el don de evangelismo tiene que ver con esa persona que Dios levanta también dentro de la iglesia para predicar en forma itinerante, que tiene la capacidad de presentar el evangelio en forma eficaz, en forma breve, en forma clara, en no dejarse desviar de la conversación. Cuando le quieren cambiar el tema, el evangelista siempre termina yendo al punto y logrando su objetivo, ¿no? Ese es el que tiene este ministerio, el de evangelismo, y es un ministerio itinerante porque lo ejerce afuera de la iglesia y porque la iglesia envía al evangelista a predicar en distintos lugares en donde el evangelio necesita ser compartido, o en distintos barrios, o en distintas localidades, ¿no? Entonces, estos son los ministerios que Cristo estableció también para la iglesia. El maestro, este es otro de los ministerios, tiene que ver con la enseñanza, y sucedió en la iglesia primitiva que tuvo un crecimiento realmente muy exponencial. De un día para el otro la cantidad aumentaba en gran manera. Con la predicación de Pedro nomás, dice que 3.000 personas se convirtieron en Pentecostés. Y si hablamos de que para que crezca la iglesia tiene que ser, como hablamos hoy, edificada y discipulada, imagínense los maestros que necesitaba para hacerse cargo. Entonces los maestros surgieron también en la iglesia como aquellos que venían a compartirle la fe al nuevo convertido. El maestro es aquel hermano que se dispone a apartar un tiempo en la semana para visitar a otro y compartirle lo que ya aprendió, lo que ya sabe. No es alguien que sabe toda la escritura, que tiene todas las respuestas. Tiene el don y la habilidad de expresarse de forma que el otro entienda. Y la tarea del maestro es preparar para el bautismo, es sentar las bases de la fe. Ese es el don del maestro. El maestro muchas veces en la iglesia primitiva era usado para esa enseñanza previa al bautismo. Entonces las personas podían bautizarse con un conocimiento porque eran gentiles, eran gente pagana que venía de adorar a los ídolos, que no conocía al Dios verdadero.
entonces se le ponía un maestro para que entienda cabalmente y no llegue a bautizarse sin entender lo que estaba haciendo. Y en quinto lugar está el pastorado, y en el pastorado hay 3 palabras que en el griego definen un poco la tarea. Una es poimen, que es la palabra que se traduce en castellano como pastor, en griego es poimen y denota cuidado, protección, lo que hace un pastor de oveja, ¿no? Es alimentar, es cuidar, es proteger. Otra de las palabras usadas para el mismo cargo es anciano, y la palabra griega es presbítero, y acá denota legislar, dirigir, sabiduría, más que todo dirección, encauzar las cosas. Y la tercera palabra para quien está a cargo de una iglesia es episcopo, que en español o Reina Valera traduce obispo, el obispo en la iglesia. Y la descripción de esta palabra, el significado es supervisión o gerenciamiento, digamos, supervisar y ver que todo funcione. Entonces, si hacemos coincidir estos 3 términos, podemos ver que la tarea del pastor es alimentar, es cuidar, es brindar una dirección, una visión a la iglesia, y es supervisar, acompañar para que eso se lleve a cabo y poder corregir los errores a medida que se van descubriendo para que las cosas puedan funcionar, ¿no? Entonces, con esto tenemos los ministerios de la iglesia, los ministerios que el Señor estableció. Y ahora queremos pasar en tercer lugar al tema de los dones. Yo puse como definición: los dones es la habilidad especial que Dios le da a cada creyente mediante el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Es una habilidad que todo creyente recibimos. Todos tenemos un don, por eso todos somos llamados a servir. Dios llama a todos al servicio porque a todos nos ha dado un don para servir en la iglesia. El don es algo que el Espíritu Santo imparte en la persona, y uno no es que elige el don, sino que lo recibe. Incluso cuando uno se convierte y recibe el don, no sabe qué don tiene, y eso vamos a hablar ahora del tema. Pero es Dios quien nos establece en la iglesia y nos pone y nos bautiza en el cuerpo para una función, ¿no? Y es para edificación del cuerpo, no es para edificación personal. El don no es para resaltar, sino que es para bendecir. ¿Cuáles son los dones vigentes hoy en día? Una pregunta sobre los dones. ¿Cuáles son los dones que tenemos? ¿Cuáles son los dones que de la palabra tenemos para servir? Y si hay más dones fuera de la palabra. Hay 3 pasajes que hablan de los dones: Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Y sumando estos 3 pasajes, la lista de dones que da, hay una cantidad de 18 dones en la iglesia. Y si uno hace la lista, yo cuando doy el discipulado les muestro esta lista a los hermanos, y es sorprendente, es linda, es grande, es muy variada. Ayuda a hacer este trabajo de anotar todo y poder ver estos 18 dones. Y respecto a si esos dones están vigentes, si son los únicos o si hay más dones que no están escritos, yo quiero citar acá a un teólogo de la Iglesia de Dios que es Arlo Newell. Él escribió en el libro Recibid el Espíritu Santo lo siguiente respecto a los 18 dones del Espíritu: creo que estos no son exhaustivos, pero son un indicio del poder disponible por el Espíritu Santo para proveer un ministerio adecuado para cualquier necesidad que pudiera surgir dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Es decir, que Pablo, cuando escribió los dones, no estaba haciendo una lista exhaustiva y determinando cuál iba a ser el don que la Iglesia disponía, sino que él los anotaba a modo de ejemplo. Estaba escribiendo y dando ejemplos de los dones. Por eso tenemos 18 dones, y dice: con estos 18 la iglesia puede funcionar y suplir todas las necesidades de ella y de los demás. Pero no podemos decir que son solamente estos 18 dones, sino que yo entiendo que
como los ministerios varían por el tiempo, por el contexto, por el lugar de la iglesia, los dones van a variar también. Dios puede levantar dones hoy que hace 1000 años atrás no hacían falta. Entonces, en este sentido tenemos que entender que hay dones que están escritos en la palabra y hay dones y ministerios que no van a figurar en la escritura, pero sin embargo tenemos que llevar a cabo, ¿no? Una de las cosas también que quiero aclarar en este tema tiene que ver la diferencia entre el don y el talento. ¿Qué es un talento y qué es un don? El talento es la capacidad o la habilidad que tiene alguien para hacer algo, por ejemplo, cocinar, ¿no? Puede ser una buena habilidad que alguien tenga. Tocar la guitarra es una buena habilidad. Tocar un instrumento, ¿no? Un montón de cosas, habilidades, manualidades. Tener habilidad, ser hábil en un cierto arte, ¿no? En cierta ciencia. Entonces, la parte en común que tienen los talentos y los dones es que a ambas cosas las da Dios. ¿Qué es lo que tienen en común? Es que tanto el talento se recibe de Dios como el don se recibe de Dios. Las dos cosas provienen de Dios, porque Dios es el autor de todo lo bueno. ¿En qué se diferencian? En que una persona no creyente puede tener un buen talento, pero no puede tener dones. Y el cristiano puede tener talento y puede tener don. Entonces la diferencia es que solamente el Hijo de Dios posee un don y el que no es Hijo de Dios puede poseer muchos talentos, pero nunca va a poseer un don. Porque el don es por el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Es cuando pasamos a ser parte en el cuerpo que Él nos ubica en una parte del cuerpo para cumplir una función y nos da esa habilidad especial. Por otro lado, acá quiero hacer también una aclaración. No siempre el talento va a coincidir con el don. Vamos a poner un ejemplo. Recién dije que una habilidad es tocar la guitarra. Bueno, alguien puede tocar bien la guitarra sin conocer al Señor y ser un buen músico, llegar a la fe, entregar su corazón a Cristo, y esto no significa que el ministerio de esa persona va a ser la alabanza, porque el don, ¿quién lo da? Dijimos que el Espíritu Santo, conforme a Él quiere. Entonces, ¿qué pasa si el Espíritu Santo ministra y dice, este va a ser un buen evangelista? Y ahí le pone el don de evangelista. Pero estamos acostumbrados a relacionar las habilidades con los dones. Lo tomamos, lo mismo. Entonces vos sabés tocar la guitarra, venía al grupo alabanza. Y no va a andar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene otro don la persona. Dios le puede dar una habilidad, pero el don, el lugar dentro del cuerpo puede ser otro. No siempre es así. Digamos, hay veces que coincide y hay veces que no. Pero simplemente quiero hacer la aclaración porque solemos interpretar como lo mismo. Y una cosa es la habilidad natural y otra cosa es el don espiritual. Entonces, ese don es el que Dios estableció para la persona y puede o no coincidir con su capacidad o con su habilidad. Y ahora pasamos ya al último punto de los dones, que tiene que ver con si tenemos que descubrir nuestros dones para servir en la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Tenemos que descubrir el don para servir? Amén. ¿Saben que no necesariamente? No necesariamente. ¿Saben que la palabra habla mucho de los dones espirituales, pero el énfasis en el Nuevo Testamento no está en descubrir el don? No está el énfasis en descubrir el don, sino que el énfasis en primer lugar está en bajar o echar por tierra un prejuicio que es que todos estamos hechos para servir. No tener ese prejuicio de que algunos pueden servir y yo no soy apto, ¿no? Echar por tierra ese pensamiento de que, bueno, yo no, ¿para qué puedo ser útil yo en la iglesia? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Generalmente la gente se cree incapaz y en la iglesia hay un porcentaje de servicio que es el 20 al 30%, y hay un 70%, por lo tanto un 80% que no está sirviendo activamente, que es parte de la iglesia pero que no sirve.
Entonces lo primero que hay que derribar es esta idea de que solamente algunos pueden servir, todos podemos servir. Y en segundo lugar, tenemos que saber que el énfasis está justamente en encontrar nuestro lugar de servicio dentro de la iglesia, más allá de descubrir el don que tengamos, ¿no? Cuando nosotros nos pongamos a servir, vamos a descubrir el don. Por ejemplo, no dice de Aquila y Priscila que descubrieron el don y le contaron a Pablo, descubrimos que este es nuestro don, y a partir de entonces se pusieron a servir, sino que ellos se ponían a servir al Señor. Los primeros cristianos se disponían, estaban dispuestos a servir en lo que hacía falta, en lo que veían necesidad. Después descubrían el don. Entonces, acá también esto hay que tener muy en claro, porque hablamos de los dones, y si vamos a quedarnos en el lugar hasta que descubramos el don para servir, quizás por eso la iglesia tiene un 70% que no sirve y un 30% que sí sirve, porque el resto está esperando descubrir algo que no tiene que esperar. Tiene que empezar a servir y nada más. Acá quiero dejar 4 consejos para terminar sobre esto, ¿no? Sobre encontrar el lugar. En primer lugar, tenemos que fijarnos en las necesidades que rodean a la iglesia. ¿Qué le está faltando a la iglesia? ¿Qué cosa? Quizás un ministerio que ya está formado y vemos que está flojo, vemos que hace falta ayuda. Y nos sentimos, bueno, yo podría ser parte de ese ministerio. Quizás es una tarea que decimos, bueno, la iglesia no está haciendo tal cosa. ¿Saben qué? Al ver usted esa necesidad, solo está manifestando el don que tiene. Al ver algo que el otro no ve. Cuando alguien está viendo algo y el otro no lo ve, es porque al comunicar esa necesidad y verla, ya solo está viéndolo porque tiene un don para eso. ¿Se entiende? Entonces por eso digo, no tiene que descubrir el don primero, tiene que descubrir la necesidad en la iglesia. Después tiene que ponerse a orar y compartirlo con un líder, con el pastor, alguien que le acompañe en la oración y alguien que sepa que está buscando su lugar de servicio. En tercer lugar es ponernos a servir cuando encontremos esa necesidad, cuando encontremos ese espacio, empezar a servir. Y en cuarto es evaluar cómo resulta ese servicio, si ese servicio está siendo de bendición a la congregación y a la iglesia, ¿no? Entonces estas cosas nos pueden ayudar a ejercer nuestro servicio a Dios y no esperar, como muchas veces pensamos, ¿no?, a descubrir el don para servir. Termino con este versículo de Pedro, dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que el llamado es a ser buenos administradores de los dones, a poder empezar a trabajar con eso que el Señor nos dio, con los talentos que Él puso en nosotros, a invertirlo en su reino. Y no necesariamente descubrir qué talento es, sino empezar a trabajar, y ahí el Señor va a ir armando las cosas y haciéndonos ver el camino que tenemos que seguir. Así que esa es la palabra y el desafío, ¿no?, que podamos estar llenos en la iglesia de discípulos, de hijos e hijas de Dios que les sirvan, que cada día podamos ser más los comprometidos en el servicio. Te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, queremos darte las gracias porque tú edificaste la iglesia, porque tú la fundaste, porque tú la formaste, porque tú trabajas con la congregación, porque trabajas en cada ciudad, en cada pueblo que está establecida. Señor, gracias porque nos pusiste para algo. Gracias porque hay operaciones que tenemos que llevar a cabo. Gracias porque tenemos tu revelación para entender lo que tenemos que hacer. Gracias porque no tenemos que andar adivinando, sino que ya está escrito cuál es nuestra misión, cuál es nuestra tarea por hacer. Por eso te damos las gracias, Señor. Gracias porque podemos tener ministerios. Y, Señor, te pido que abras nuestra mente para
poder crecer en los ministerios, para poder ver las necesidades, para ser un cuerpo completo, para ser un cuerpo perfecto. Señor, en donde no haya peleas, en donde no haya diferencias, en donde no resalte ni un ministerio por encima del otro, sino que podamos tener todo nuestra parte, nuestra tarea por delante, trabajar en forma conjunta y armoniosa. Y Señor, también intercedo por cada uno de los que están escuchando y recibiendo esta palabra. Señor, que esos dones sean activados en cada vida, en cada corazón, que tu Espíritu Santo active y los impulse, Señor, a servirte, a honrarte, a bendecirte, a ministrar de tu presencia. Señor, a que podamos levantarnos, ponernos sobre nuestros pies y comenzar a servir, comenzar a ver las necesidades y, Señor, a accionar para ello. Y dejar que tú nos reveles, que la iglesia nos manifieste en qué podemos ser útiles. Y no esperar hasta descubrir un don para servir, sino que sirvamos y que podamos en el camino ir descubriendo lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos desafía a estar comprometidos. Y Señor, queremos, así como dice esa parábola de Cristo, que cuando vuelvas, Señor, nos encuentre trabajando en la viña, que cuando tú regreses podamos ser obreros fieles, que estamos trabajando y ser, como decía Pedro, buenos administradores de ese don, de ese regalo, de esa habilidad que tú nos impartiste a cada uno. A ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda palabra que ha podido traer el pastor en esta mañana. Y para ir cerrando queremos cantar una última canción, haciendo referencia a esa presencia, a ese Espíritu de Dios que, como dice la letra, dice: encuentro sanidad, encuentro libertad. Todo eso lo encontramos en la presencia del Señor. Y desde mi parecer creo que es algo que todos estamos necesitando, más allá de nuestros hogares. Pueden estar pasando muchas situaciones difíciles, o cada uno personalmente, y esta canción es una maravillosa declaración de fe hacia nuestro Dios. Presencia
Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, grande y fuerte, Señor, como declaramos, que eres todopoderoso, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, hasta de lo más bajo hasta lo más alto, Señor. Te damos gloria en el templo, te damos gloria en nuestras casas, Señor. En donde sea, Señor, exaltado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque en medio del problema y de la dificultad, Señor, podemos gozar de tu paz, podemos gozar de tu presencia, Señor. Que es gratis, Señor, que da ejemplo de tu grande gracia, Señor, para con nosotros. Papá Dios, en este momento te pido que bendiga, Señor, a la persona que haya escuchado este mensaje, Señor, que pueda ser de bendición para su vida, Señor, que pueda tomar esto para instruirse, Señor, y para crecer en ti. También te pedimos que estés ayudando, Señor, a todas esas personas que tengan algún problema, alguna necesidad, Señor, que en estos momentos, señores, son tan difíciles, Señor, de atravesar. Papá Dios, en ti dejamos todas las cosas, Señor, porque sabemos que nosotros no podemos solos, Señor. En tu nombre, Padre, amén. Y bueno, de esta manera damos por finalizado esta reunión. Espero que podamos seguir congregándonos a pesar de la distancia, a pesar de estar en nuestros hogares, pero siempre juntos en el mismo espíritu.